Muchas gracias y muy buenas tardes con todos los presentes. Para mí es un placer participar de este webinar atendiendo a la gentil invitación de la Universidad Continental, más aún porque tengo la oportunidad de participar en el desarrollo y estructuración de varios programas de posgrado, como este programa de especialización en Derecho Corporativo y a su vez en la conformación de algunas de las asignaturas, siendo una de ellas la de negocios familiares, que es precisamente el tema de la exposición que voy a compartir el día de hoy con ustedes, la cual he titulado como Los retos jurídicos para las empresas familiares. Y esto obedece en la medida, pues, de que las empresas familiares hoy por hoy se han convertido en un tema fundamental dentro del mercado, tanto nacional como internacional. Y la Universidad Continental no es ajena a ese desarrollo empresarial y por eso hace suyo el interés de que los abogados puedan enfocarse junto a otros profesionales en temas novedosos, contemporáneos, que reten al conocimiento. No aquellos temas tradicionales que seguramente ya están ampliamente abordados, sino en temas nuevos que despiertan la curiosidad y que promueven el debate académico, la formación del conocimiento a partir de la experiencia. En mi caso, tengo la oportunidad de compartir con mis estudiantes no solamente la teoría en materia de empresas familiares, que ciertamente es riquísima, sino además la práctica, que nos brinda el expertise suficiente para abordar estas cuestiones como lo vemos cotidianamente, porque nos encontramos en la práctica de estos temas. Entonces, podemos compartir no solamente ese conocimiento teórico, sino también esa visión práctica, y precisamente ese es el enfoque que le voy a dar a esta pequeña charla, para despertar más que todo preguntas en ustedes y motivarlos a que se interesen en hallar las respuestas, siendo que varias de esas respuestas las van a encontrar precisamente en este programa de especialización. Porque al despertarse la curiosidad académica, el intelecto pues comienza a hacer su trabajo. Y eso es lo interesante de la universidad, que promueva este universo de conocimientos y que nos permita adentrarnos en una materia, profundizar en ella, para que de esta forma hagamos conocimiento y saber al andar. El lugar para hacer conocimiento es la universidad. Entonces, no solo pues se trata de una mera adquisición cognoscitiva, sino por el contrario de producción académica. Pero eso solamente se logrará cuando realmente profundizamos en una materia. Los retos jurídicos para las empresas familiares son varios, diría que son muchos. ¿Y saben por qué? Porque las empresas familiares son un tema sumamente extendido en el mercado, pero enormemente abandonado por el derecho. Claro, por el derecho tradicional, ese del cual debemos huir, porque ese es el derecho que se queda anquilosado, como si fuese un esquema totalmente cuadriculado. Y los profesionales contemporáneos debemos superar totalmente esa situación. Al contrario, debemos nosotros abordar temáticas que sean novedosas y que presentándose en el día a día, en la práctica, no sean atendidos por una doctrina tradicional. Ahí entran las empresas familiares y es ahí donde encontramos
una diversidad de retos jurídicos que puedo agrupar en 6 grandes rubros. Cada uno de estos se desmenuza y nos lleva a tantos otros temas, pero son los 6 grandes acápites que abordamos usualmente en una asignatura de empresas familiares. En primer lugar, los fundamentos de la empresa familiar, que nos permite tener justamente la base fundamental, tener un piso que nos permita desarrollarnos en esta temática, que podamos de esta manera establecer como columnas vertebrales cuáles son esas cuestiones básicas y fundamentales para entender a la empresa familiar. Porque aquí se cometen pues algunos errores, por ejemplo, el de confundir a una empresa familiar con la familia empresaria. Y ese es un error típico que lo cometen incluso los propios empresarios. Entonces, claro, cuando hay una situación de esta naturaleza, no se logra distinguir y no se tiene los círculos adecuados que convergen en esta temática. Una cosa, repito, es la empresa familiar y otra cosa es la familia empresaria. Ya lo veremos. Luego tenemos un segundo gran acápite que nos permite conocer la organización corporativa de la empresa familiar. Porque la empresa familiar no debe ser sinónimo de un tratamiento doméstico o menor, sino que por el contrario hay que ensalzar a la estructura de la empresa familiar. Hay que institucionalizar sus conceptos y eso se consigue mediante una organización corporativa, que cuando es así, nos lleva al tercer acápite, que es la gobernanza de la empresa familiar. El establecer criterios para el gobierno adecuado de una empresa familiar. Y entonces tenemos que organizarla con autoridades que no deben ser confundidas con las tradicionales autoridades u órganos de gobierno de una empresa cualquiera. No. Cuando hablamos de una empresa familiar, es una estructura de gobierno adicional. Y es precisamente ahí donde encontramos otro de los errores de cuando no se tiene el conocimiento profesional en la materia, porque se le brinda a la empresa familiar un tratamiento genérico. Error que cometen incluso abogados, obviamente no expertos en la materia, que creen que la empresa familiar es simplemente una empresa más y se le brinda el tratamiento genérico, olvidando aquel componente fundamental que hace que la empresa esta sea distinta, el componente familiar. Un cuarto acápite es el planeamiento de la empresa familiar, para poder advertir cómo tenemos que planificar un tema tan sensible como es la sucesión en la empresa familiar. ¿Qué sucede cuando el líder, aquel que forjó el negocio familiar, ya no está presente? Entonces, ¿quién lo sucederá? ¿Acaso esa empresa familiar ha adoptado previsoramente los mecanismos para asegurar una sucesión tranquila y sin aspavientos? La mayoría de veces eso no sucede, porque hay un exceso de confianza o quizás un temor a la sucesión. Y entonces toma de sorpresa un hecho que podía ser previsto como correspondía que sea previsto. El penúltimo acápite es el de las estrategias de crecimiento de la empresa familiar. ¿Cómo hacemos para que una empresa familiar crezca más y más, como es la expectativa natural de todo negocio? Y de repente en algún momento la empresa familiar dejará de serlo. O quizás la empresa familiar quiera mantenerse como tal a pesar de tener un crecimiento exponencial. ¿Cómo tendrán que ser estas estrategias? Y finalmente, y no menos importante, las bases
para el futuro de la empresa familiar. Cómo mirar hacia adelante con proyección. No solamente supone hacer un análisis del corto plazo, sino también del mediano y largo plazo. Un ejercicio de prospectiva y preguntarnos cómo queremos que nuestra empresa familiar trascienda de generación en generación, como se supone es el objetivo de un negocio familiar, que vaya más allá del fundador, que lo supere y que trascienda a futuras generaciones, porque en un negocio familiar, un elemento importantísimo que no hay que dejar de lado es que se trata de la responsabilidad que asume el empresario al recibir un patrimonio forjado por otras generaciones y que le corresponde administrarlo por un periodo de tiempo para luego pasarlo a otras manos. Y ahí está la responsabilidad suya. No es que diga, es mi dinero y con él hago lo que quiero, porque en un negocio familiar ese es un capital familiar, forjado por generaciones y que trascenderá a otras. Entonces vean ustedes el compromiso que se asume. De modo tal, pues, de que aquí pueden advertir los 6 grandes temas por retos jurídicos, entre tantos otros, claro está, ¿no? De que nos pueden permitir apreciar cómo es que las empresas familiares hoy actúan y las encontramos en el mercado. ¿Hay empresas familiares? Por supuesto, en el Perú y en el extranjero. A pesar de ser una realidad ampliamente extendida, sin embargo, como decía hace un momento, es una realidad enormemente desatendida. Hay empresas familiares como, por ejemplo, aquí algunas, Grupo La República, en el negocio de los medios de comunicación, o los hoteles Costa del Sol, ¿no? En el negocio hotelero, o la tienda Boutique Platanitos, que se reconfiguró en plena pandemia, entre otras. Ahí tienen algunas referencias y datos informativos. Por cierto, estas y otras pertenecen a la Asociación de Empresas Familiares, cuyo logo figura ahí en la parte superior, AEF. Entonces se van organizando. Hay otras asociaciones representativas en el extranjero que son mucho más masivas o de larga data. Aquí en el Perú todavía el tema está incipiente, pero no está en cero. Entonces ya merece que se le preste atención. Hay más de estas empresas familiares, desde el Colegio Lima Villa College hasta Petramás o la revista Caretas. Y ojo que estamos mencionando aquí a empresas familiares, no las más grandes, ¿no? Sino aquellas que están en proceso de crecimiento. Porque también podríamos mencionar el Grupo Romero o el Grupo Breca de la familia Brescia, o el Grupo Intercor de la familia Rodríguez Pastor, o el Grupo Comercio de la familia Miro Quesada, o el Grupo AGE de la familia Añaños, claro, de mayor dimensión. No cabe duda que empresas familiares hay en el Perú, como lo hay en otros mercados. Es una realidad extendida. Entonces, a partir de ahí, nosotros desarrollamos estos 6 retos o tópicos que había mencionado y voy a hacer alguna referencia para ir desarrollando algunas cuestiones de estos 6 grandes temas. El primero es el de los fundamentos de la empresa familiar. Y vean esta noticia, que por cierto siempre es bueno abordar estos tópicos a partir de las noticias, ¿no? Porque nos dan una realidad muchísimo más cercana. Negocios con sello, Ártica, Café Ayu, ¿no? Hyundai y el presente de las familias empresarias que resisten a la crisis. A propósito del contexto de crisis por la pandemia del COVID-19, que todavía genera efectos en el Perú y el mundo. Y entonces se hace una referencia a estas familias empresarias que durante varias décadas van gestionando
negocios familiares en nuestro país, ¿no? Y entonces esto hace que haya un desarrollo a partir del seno familiar. Dice aquí una parte del texto, sea por su olfato emprendedor o por su arraigo, los negocios que surgen del seno familiar constituyen más del 80% del total de las empresas del país. Estamos hablando de las empresas formales, ¿no? Más de 2 millones, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Gran parte de ellas son pequeñas y medianas empresas. Efectivamente, ustedes saben de que lo que abunda son las MIPES, ¿no? Las micro y pequeñas empresas son el grueso del universo empresarial en el Perú. Por lo menos de las empresas formales, el 99.3% son MIPES en el Perú. El 0.4% son medianas y el 0.3% son grandes empresas. Entonces se puede apreciar claramente la persistente presencia de MIPES, micro y pequeñas empresas. Y esas, como la bodega de la esquina de su casa, seguramente es una empresa familiar, porque a partir del seno familiar se van desarrollando estos negocios que comento. Otra noticia nos dice, las empresas familiares coinciden en la necesidad de reinventarse para salir de la crisis tras la pandemia, porque muchas empresas familiares se han visto seriamente golpeadas con la crisis que hemos vivido a partir del año 2020 a nivel mundial. Y entonces surge la necesidad de reinventarse para toda empresa, pero para una empresa familiar esto es particularmente un reto, porque la empresa familiar suele ser bastante tradicional. Oiga, es ajena a institucionalizar conceptos. Muchas veces se impone el poder patriarcal dentro del negocio. Y cuando se comienza a confundir a la familia con la empresa, entonces en la empresa quien manda es aquel que tiene más arraigo en la familia y se comienza a hacer un desorden. Entonces reinventarse en ese escenario se hace mucho más difícil. Y hay empresas familiares antiguas que han visto su ocaso con esta pandemia. ¿Por qué? Porque no supieron adaptarse al cambio. Y ahí lo importante que es estar en constante evolución. La empresa familiar puede ser legendaria, puede ser antigua, puede tener vestigios hace muchos años o décadas, pero esa antigüedad no debe significar de que no se adapte al cambio. Por el contrario, tiene que adaptarse al cambio porque el mercado es totalmente cambiante. Y es ahí donde podemos entrar nosotros para brindarle una asesoría jurídica suficiente, adecuada, pertinente, donde lo que han venido haciendo seguramente de manera espontánea y les ha podido ir bien, hoy día les puede ir mejor. O aquello que han venido desarrollando, hoy lo pueden profesionalizar para no perderlo con una crisis como la pandemia. Pero para ello se necesita el consejo profesional oportuno. Y es donde entramos los profesionales que nos vamos a preparar pues en esta materia, ¿no? El valor de las empresas familiares, no cabe duda, acá hay una data interesante que revela justamente la importancia de estas empresas. La relevancia de las empresas familiares no es un tema exclusivo de Perú, dice este artículo. En la Unión Europea representan cerca del 50% del PBI y generan 60 millones de empleos. En Estados Unidos y Canadá representan entre el 50% y el 60% del PBI, con 5.5 millones de empresas. En Latinoamérica existen 37 de las 500 empresas familiares más grandes del mundo y generan casi el 8% del PBI de la región. Y nombra aquí algunas de estas empresas familiares, varias de ellas también presentes en el Perú. Entonces, queda claro pues que la existencia de empresas familiares es una cuestión
claramente apreciable, nítidamente apreciable. No se trata de un tema teórico, de laboratorio, por el contrario, se trata de mirar la realidad del tejido empresarial. ¿Qué temas se derivan de estos fundamentos? El marco general sobre la empresa familiar, para responder una pregunta que parece simple, pero no lo es. ¿Cuándo una empresa es familiar? Claro, la respuesta obvia sería, bueno, cuando los miembros de la empresa son familiares. Parece muy fácil, pero cuando uno entra al detalle, miembros de la empresa, ¿a quién nos referimos? ¿A los accionistas? ¿Todos los accionistas tienen que ser familiares? Podría ser de que la empresa tiene 50 accionistas y hay 3 familiares. ¿Eso la hace empresa familiar? Depende, ¿no? Porque si los 3 familiares tienen el 1% y son minoritarios, seguramente no interesa mucho. Pero si los 3 familiares tienen el 80%, tienen el control. Luego veremos la problemática de la empresa familiar y la tipología empresarial para empresas familiares, es decir, cómo clasificarlas. Esto nos lleva a un segundo tema o un segundo reto, la organización corporativa de la empresa familiar. Y por ejemplo, aquí hay un artículo donde dice el rol del CEO externo en la empresa familiar. ¿Cuál es el rol que cumple? Y aquí esta palabrita es fundamental, externo. Porque cuando la empresa se va profesionalizando, no todos los directores y gerentes y ejecutivos de la empresa familiar tienen que ser necesariamente familiares. Podrían ser, y de hecho se aconseja y es conveniente, que sea externo. Externo. Vean esta parte del texto. Una acción beneficiosa es que dentro del plan de sucesión de la empresa familiar, a partir de la segunda generación, se pueda tomar la decisión de contratar un CEO externo. Este proceso se ve potenciado cuando hay conflictos internos por la sucesión o cuando el gerente fundador reconoce que no hay en la familia gente con las competencias necesarias. No se trata de poner como sucesor a un miembro de la familia porque tiene que ser de la familia cuando no tiene las calidades profesionales que sean las adecuadas. Esta organización corporativa tiene que diferenciar órganos de gobierno de la empresa familiar y órganos de gobierno de la familia empresaria. No es lo mismo. Una empresa familiar como empresa tiene órganos de gobierno que van a ser la Junta General de Accionistas, el directorio y la gerencia. Pero adicionalmente se necesitan órganos de gobierno de la familia empresaria y ahí ingresa la asamblea familiar, el consejo familiar y la oficina familiar o family office. Entonces son 2 grandes rubros, pero que no se confunden aun cuando se interrelacionan. Una cosa son los órganos de gobierno de la empresa familiar y otra los órganos de gobierno de la familia empresaria. Y como dije hace un momento, hay quienes creen, erradamente por supuesto, que basta con los primeros y ya no se necesitan los segundos. De hecho, los órganos de gobierno de la familia empresaria suelen ser desconocidos cuando son realmente necesarios. Por ejemplo, un family office, que es una oficina familiar básicamente para la gestión de los activos de la familia. En buena cuenta, oiga, tener una oficina ejecutiva que nos diga dónde invertir el dinero, lo que tenemos dentro del grupo familiar, dónde invertirlo, y que no sea pues algo totalmente espontáneo a donde vaya el dinero, sino algo que esté estructurado dentro de un plan. Ahí se hace necesario un órgano de gobierno, por ejemplo, de la familia empresaria, que no es de la empresa familiar. A partir de esa organización corporativa, se construye lo que se denomina la gobernanza de la empresa familiar. ¿Para qué? Entre otras cosas, para que la empresa familiar subsista. Vean esta nota. En el Perú,
solo el 4% de las empresas familiares llega a la cuarta generación. Cuarta generación. Claro, son poquísimos. Tenemos el grupo Romero, que va en cuarta generación, el grupo Brescia también, el grupo Miro Quesada, de ahí los demás, el grupo Wong va en tercera generación, el grupo Añaños va en segunda generación, el grupo Gloria va en segunda generación. Entonces, no hay una longevidad de las empresas familiares. Pero en Alemania, el grupo Faber-Castell, que también tiene presencia en el Perú, como en más de 170 países, sigue siendo una empresa familiar y va en octava generación, pasando en este momento ya a la novena generación. Y entonces se mantiene, oiga, a lo largo del tiempo, pero no es una cuestión gratuita. Eso es porque hay gobernanza de la empresa familiar. ¿Qué se necesita? Este epígrafe que es fundamental y que mucho se repite, pero a veces poco se conoce. Gobierno corporativo. En realidad, toda empresa necesita gobierno corporativo, pero en una empresa familiar esto es más que fundamental. Se hace necesario. ¿Para qué? Para luchar contra algunos problemas clarísimos en la empresa familiar. Por ejemplo, menciono uno, aquí está, el famoso nepotismo. ¿Qué es el nepotismo? Contratar como trabajadores a los miembros de la familia, aun cuando no tengan ninguna calificación profesional para el puesto. Y entonces muchos creen de que la empresa familiar es una bolsa de trabajo. O porque yo tengo el apellido de la familia, entonces tengo un derecho natural, un derecho divino a un puesto de trabajo. Oiga, pero si no está capacitado, no, yo tengo que tener un puesto de trabajo. Ahí empiezan los problemas. Entonces, todos los miembros de la familia, los hermanos, los tíos, los sobrinos, los primos, todo el mundo quiere un puesto de trabajo. Oiga, pero ¿se lo merece? ¿Se necesita? ¿Hay vacante? No, necesito un puesto de trabajo. Ah, pero algo más. No cualquier puesto. No, no, oiga, ¿vas a ser supervisor? No, eso no. Ahí viene lo que se llama el síndrome del gerenciamiento. Todos quieren ser gerentes. Claro, todo el mundo quiere ser gerente. Oiga, a mí no me vas a mandar pues de supervisor o de vigilante o de jefe de tienda. No, no, no. Gerente. Entonces, oiga, nos queremos llenar en la empresa pues de 40 gerentes, pero necesitamos 3 gerentes. Sí, pero todo el mundo quiere ser gerente. Y como si eso fuera poco, no solo eso. Oiga, quiere ser gerente, pero quiere ser un gerente que trabaje la tercera parte, pero que gane 5 veces más. Eso pasa. Suena exagerado, pero así sucede. Se los digo porque yo lo veo en la práctica esto. Nos dedicamos a esto en el estudio, así que ahí lo vemos en el día a día. El gerente que, oiga, se desaparece cuando quiere, se va de vacaciones 2 meses, va a la empresa 1 hora, ahora incluso con este tema de la pandemia, oiga, todo lo hace remoto y ese todo es un decir, ¿no? Se conecta 10 minutos en el Zoom, ya con eso cumplió su labor. Pero ¿cuánto gana un gerente en esta empresa? Un gerente común y corriente. Bueno, gana pues 10.000 soles. Ah, él quiere ganar $30.000. Oiga, pero no hace nada, no produce. ¿Ustedes creen que tendrá futuro esa empresa familiar? Oiga, hay muchísimas empresas que han ido totalmente al fracaso, se han ido a la borda por eso, por ese tipo de problemas. Entonces se necesita luchar contra eso. La falta de profesionalismo, pongamos la valla alta, pongamos la valla alta. Oiga, para que alguien ocupe el cargo de gerente, puede ser de la familia, sí, pero se necesitan los siguientes requisitos. Pongamos requisitos para ser director o gerente, que la ley no te los dice, porque si ustedes revisan la Ley General de Sociedades, ¿cuál es el requisito para ser director? Ser persona natural. Eso es todo, ¿no? Oiga, pero nosotros podríamos colocar en la empresa requisitos. Ah, por supuesto, vamos a profesionalizar. Oiga, para ser director, tiene que ser una persona que tenga experiencia mínima de 15 años, que además de eso tenga un grado de magíster, que además de eso tenga una experiencia internacional, que además de eso tenga un MBA, que además de eso no tenga antecedentes penales,
que además de eso no tenga, oiga, anotación en el registro de deudores, etcétera. Colocamos los requisitos que creamos convenientes, oiga, pero colocamos la valla alta, que no cualquiera acceda al puesto. Eso es tener la gobernanza en la empresa familiar. Entonces, oiga, no va a acceder al puesto porque es el sobrino del dueño, no, sino porque es la persona competente. Si la persona competente es el sobrino del dueño, adelante, perfecto. Pero si no lo es, entonces que no acceda al puesto. Eso significa establecer un adecuado gobierno de la empresa familiar. Aquí podemos ir incorporando entonces una serie de niveles, de funcionalidades, de ejecutivos, ¿no? Dentro de lo que es la organización de la empresa familiar. De modo tal de que no necesariamente tiene que ser alguien de la familia, podría ser un externo, como les había comentado, pero de esta manera se está profesionalizando. Vean esa noticia que les comento aquí. El objetivo es incorporar aún más talento a la alta dirección de la compañía para seguir impulsando su estrategia de crecimiento. Con este nombramiento, la empresa sigue desarrollando su estrategia de profesionalización de todos los cuadros directivos y órganos gestores de la compañía. Una empresa familiar, pero que se profesionalice. Entonces se va a colocar como directores, gerentes y ejecutivos a gente que valga la pena, ¿no? Que realmente sea en razón de la meritocracia. A partir de aquí, tenemos que desarrollar el tema del gobierno corporativo en la empresa familiar. Saben ustedes que en el Perú hay un código de gobierno corporativo promovido por la Superintendencia del Mercado de Valores, y este código, que ya tiene casi una década de vigencia, al final de su texto tiene dos anexos, y un anexo se refiere a las llamadas sociedades familiares. Esa es la primera y hasta ahora única norma en el Perú que así muy tangencialmente, pero se refiere al tema de la empresa familiar y específicamente al gobierno corporativo de la empresa familiar. Y luego tenemos la profesionalización de la estrategia de la empresa familiar, ¿no? ¿Cómo profesionalizarla? ¿Contratando a todo aquel que tiene el apellido del fundador? Simplemente, obviamente que no. Profesionalizarla significa establecer criterios técnicos para acceder a los puestos dentro de la empresa. Cuarto gran tema, planeamiento de la empresa familiar. Al año se incorporan al país unas 20.000 empresas de origen familiar. Noticia peruana, esto lo dice la Asociación de Empresas Familiares. Efectivamente, y seguramente el número incluso es más, y no se sabe a ciencia cierta porque muchas de estas empresas están bajo la sombra. Las empresas familiares, hay muchas de ellas que ni siquiera se reconocen como empresas familiares. No saben que son empresas familiares. Entonces, es importante tener claro la calidad de empresa familiar. ¿Para qué? Para planificar. Este planeamiento significa tener un plan, una hoja de ruta, actuar con una brújula. Que la empresa familiar no vaya, oiga, por donde vaya o como se le ocurra, sino que por el contrario, esté profesionalizado y haya un plan. Vean esta declaración. Solo el 30% de las empresas familiares pasan de una primera a una segunda generación y alrededor del 10% llegan a la tercera generación. Y esto es una constante en muchos países. La primera generación, la empresa familiar crece lentamente porque empieza de cero, pues, ¿no? Crece así a poquitos y con esfuerzo. Ya llegó a un punto. La segunda generación se dispara porque como no empezó de cero, entonces ya le es un poco más fácil, crece, se internacionaliza, creció enormemente. La tercera generación se viene de picada. ¿Por qué? Porque los nietos del fundador que reciben en tercera generación, como no les ha costado esfuerzo, no valoran el negocio familiar y suelen despilfarrar. Por eso que se dice que pasar la valla de la tercera generación es fundamental. Eso ya es bastante, pasar esa valla, porque la mayoría llega hasta ahí. Primera, segunda y tercera cayó.
o dejó de ser empresa familiar. Tenemos que diferenciar aquí el planeamiento sucesorio de la empresa familiar. Si mañana fallece el fundador, ¿quién lo va a suceder? Eso ya está establecido, hay reglas. Algunos van a decir, bueno, oiga, tiene 4 hijos, ¿quién lo va a suceder? Bueno, obviamente el hijo mayor. ¿Y por qué obviamente? ¿Por qué tendría que ser obviamente el hijo mayor? De repente el hijo mayor no es el más interesado en el negocio. De repente el tercer hijo es el más interesado. ¿No podría ser entonces el tercero? Eso hay que planificarlo. Planeamiento laboral y tributario de la empresa familiar. Planeamiento laboral, ya les comenté, ¿no? Cómo contratar. Planeamiento tributario. ¿Cómo tributar? Este es un tema que en el Perú no se le hace mucho caso, porque a diferencia de otros países, aquí no hay un tema que a otros preocupa. En otros países existe impuestos a la herencia. Impuestos a la herencia. En el Perú no existe eso. Entonces, en otros lugares, muchas veces dentro de la planificación, es mejor dejarle a los hijos acciones de una empresa que dejarle una casa, un auto o dinero en efectivo, porque le dejas eso y el Estado se lleva una súper tajada por el impuesto a la herencia. Entonces se planifica eso, se constituye una fundación de interés privado, una empresa offshore, se arma un fideicomiso, se deja un seguro de vida. Hay mecanismos que desde el punto de vista jurídico tienen menor impacto fiscal. Algo importantísimo para el planeamiento de la empresa familiar y que nosotros trabajamos en el estudio, la elaboración de un protocolo familiar. ¿Qué cosa es un protocolo familiar? Es como si fuese un estatuto, así, un conjunto de reglas, pero que se aplican a los miembros de la familia. Ese protocolo es fundamental. Una empresa familiar debe tener su protocolo familiar, por supuesto. Ese elemento es clave. Adicionalmente a ello, podría tener convenios entre accionistas y otras cosas más, pero el protocolo familiar es fundamental. Penúltimo tema, estrategias de crecimiento de la empresa familiar. Aquí, por ejemplo, destaca la internacionalización. La empresa familiar podría mirar otros mercados, pero tendrá que preguntarse si todavía quiere ser o no una empresa familiar. ¿Va a crecer? ¿Cómo va a crecer? La internacionalización es una manera. ¿Se va a aliar con otros empresarios? Oiga, ¿va a salir a cotizar a la bolsa de valores? ¿Va a celebrar contratos de franchising? ¿Cómo va a crecer la empresa familiar? Entonces podría considerar mecanismos para que esta empresa vaya aumentando su tamaño. O de repente, oiga, la empresa familiar pues se vende a una multinacional como la familia Lindley, vendió pues Corporación Lindley, la dueña de Inca Kola, a Coca-Cola, ¿no? Específicamente a la embotelladora Continental, ¿no? Que es de Arca Continental de México, que es uno de los principales embotelladores de Coca-Cola. Finalmente pertenece al grupo de Coca-Cola. O como la familia Vice cuando vendió el banco Vice pues a Scotiabank de Canadá. Entonces la estrategia de crecimiento es vender el negocio o de repente incorporar un socio estratégico, de repente un fondo de inversión. Bueno, hay que ver cuáles van a ser las estrategias de crecimiento. ¿Por qué? Porque dentro de estas estrategias de crecimiento hay que luchar contra los conflictos. Conflictos que se van a dar, eso es natural. Sucesión y conflictos son un tema presente en todo negocio familiar. ¿Cómo vamos a superar esos conflictos? En los tribunales, algo bastante desgastante que deberíamos evitar. Pero de repente los conflictos son con la siguiente generación, con la familia política. Oiga, resulta que en el negocio ya quiere participar el esposo de la hija, la esposa del hijo. Y entonces, oiga, y ya ellos son familiares políticos, de repente llegan con mayores ambiciones. Oiga, genera un resquebrajamiento de la familia. Entonces, ver cómo se va a crecer y superar los naturales conflictos. Aquí habrá que preguntarse cómo acceder al financiamiento de la empresa familiar. Nos falta dinero. Ok, vayamos a la bolsa de valores. Pero si vamos a la bolsa de valores y se incorpora un gran número de accionistas nuevos, oiga, estos ya no van a ser familiares.
O de repente vamos a financiarnos pues con un fondo de inversión, pero el fondo de inversión ahora viene a tomar el control. O de repente le vendemos pues a una empresa multinacional, como sucedió con Copeinca, la pesquera peruana de la familia Dyer, empresa familiar, que fue vendida a la empresa China Fisher y ya dejó de ser familiar. Y la expansión e internacionalización de la empresa familiar, según lo que he comentado. Finalmente, bases para el futuro de la empresa familiar. ¿Cómo hacer para que la empresa familiar no termine como usualmente sucede cuando termina la vida del fundador? Terminó la vida del fundador porque falleció y la empresa familiar ya no tiene futuro. ¿Por qué será? Porque no se institucionalizó, porque no hay una organización corporativa. La empresa familiar estaba construida a imagen y semejanza de una persona, como sucedió con la tienda de cueros Alda en el Perú, de que vio su ocaso cuando el fundador falleció. Entonces, ¿qué se necesita? Institucionalizar la empresa familiar, que tenga una estructura que trascienda en el tiempo. Hay una serie de problemas que afrontan las empresas familiares peruanas y varios de ellos tienen que ser atendidos precisamente cuando ya se comienza a mirar el futuro. Oye, ¿qué vamos a hacer para superar estos problemas? La falta de planeación estratégica empresarial, por ejemplo. La inclusión de miembros de la familia en puestos clave de la empresa. La falta de regulación en comportamientos y valores familiares. Esos son problemas que presenta una empresa familiar y que si no son corregidos adecuadamente en tiempo temprano, entonces se va a ver seriamente comprometido el futuro de este negocio familiar. Va a ser enormemente cortoplacista, no va a tener pues un futuro promisorio. Por el contrario, aparecerán las discusiones y los conflictos interfamiliares. Todo el mundo dentro de la familia querrá llevarse su parte y van a desmembrar el negocio familiar. Vendrán peleas ante los tribunales. Entonces hay que adelantarse a eso y establecer las bases para el futuro de la empresa familiar en el tema del conflicto y en el tema de la institucionalización. Como ustedes pueden apreciar, pues hay muchos retos para las empresas familiares. Yo aquí he realizado una apretadísima síntesis de 6 de esos retos que más que todo propician el análisis reflexivo. Va a generar en nosotros que nos planteemos una serie de preguntas y hallaremos las respuestas después de tener un análisis debidamente informado y la discusión correspondiente en las sesiones de clase de nuestro programa de especialización aquí en la Universidad Continental. Por todas estas razones, los invito a participar muy vivamente de este programa de especialización y abordaremos temas muy interesantes, contemporáneos y complejos como este. Y temas sobran realmente. Este es uno de ellos. Y lo vamos a hacer así, mirando la práctica, contrastándolo con la teoría, reflexionando al respecto para que nos sea además útil en la práctica profesional. No son meras discusiones de laboratorio, sino por el contrario, esto lo vamos a trasladar a la práctica y haremos de esta discusión teórica un producto profesional para ofrecerlo a nuestros clientes. Marquemos la diferencia, lo podemos hacer si realmente tenemos la disposición y el empeño suficiente. Están cordialmente invitados y muchísimas gracias por su atención.